Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de parainmigrantes.info. Hoy hablamos de la nueva proposición de ley para adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de españoles. No os perdáis el vídeo porque seguro que os parece muy interesante. Pues bien, antes de nada, antes de pasar a explicaros esta importante noticia sobre la nueva proposición de ley que ha quedado publicada en el boletín oficial de las Cortes Generales el pasado día 20 de enero, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos publicando aquí en nuestro portal parainmigrantes.info. Pues bien, hay muchísima gente que está muy pendiente de este nuevo texto legal, que permitiría la adquisición de nacionalidad española, además a través del procedimiento de opción a muchísimos descendientes de españoles, descendientes de españoles, muchos de ellos que no pudieran hacerlo por la última normativa de ley de memoria histórica. Bien, es curioso, y antes de empezar un poco a analizar el texto, para que os quede un poco más claro, es curioso, pero actualmente ya tenemos dos proposiciones de ley en trámite en nuestras Cortes. Esta, que se inició el día 17 de diciembre y que ha quedado publicada el día 20 de enero, la semana pasada, en el Boletín Oficial de las Cortes, y otra del año pasado, la que tiene mucha gente siguiendo, que ya está un trámite más avanzado, es decir, ya estamos en vía de enmiendas en el Congreso, pendiente de que haya un texto definitivo que pueda ser votado en el Congreso y que luego pase al Senado para una aprobación definitiva. Particularmente, no entiendo muy bien por qué, pues bueno, se están solapando dos normativas que básicamente, o dos iniciativas legislativas que básicamente establecen lo mismo. De hecho, a mí me parece que esta iniciativa legislativa, esta proposición de ley que se ha presentado, que se ha publicado la semana pasada, me parece mucho más completa, mucho más clara, y pensamos que además puede tener muchas oportunidades de ser aprobada, puesto que bueno, ha sido presentada por los grupos vinculados a Podemos, a Unidas Podemos, que ahora, como sabéis, ya está en el gobierno español. Adelante Andalucía, Més por Mallorca, Més Madrid, Compromís, Geroa Bai, Cataluña en Común Podem. Y entonces estos grupos son los que han iniciado esta proposición de ley en materia de concesión de nacionalidad española, y que, como decimos, a mí el texto me ha gustado bastante, ¿vale? Bastante claro, y creo que esta es una buena partida para reconocer ese derecho de nacionalidad a los descendientes de españoles. Lo que pasa es que, como decimos, tenemos dos normativas en trámite. Una que llevamos ya un año y pico, que debió haberse aprobado en el año 2019 y que todavía no ha salido, pues por el parón parlamentario que hemos tenido, por la falta de gobierno, de parlamento, etcétera. Y esta nueva iniciativa, ¿vale?, que nos gusta bastante y que veremos a ver qué ocurre, ¿vale? Y que os vamos a pasar a explicar ahora mismo, para que tengáis un poco más claro los supuestos, ¿vale? Y ya os digo que a nosotros nos ha gustado mucho el texto. Bueno, como decimos, el día 20 de enero se publicó el boletín, ¿vale? Y lo primero que os voy a recomendar es que os descarguéis el texto y que lo leáis, ¿vale? Porque tiene una exposición de motivos muy clara de las causas por las cuales se pone en marcha esta iniciativa legislativa, esta proposición de ley en el Senado. Se inicia en el Senado, luego se aprobará en el Senado la proposición de ley, pasará al Congreso, se estudiará, se debatirá, se harán enmiendas. Si se aprueba, pasará al Senado nuevamente, y el texto definitivo quedará aprobado definitivamente, si todo va bien, en el Senado. Pues bien, es muy interesante que os leáis la exposición de motivos. Os vamos a dejar un enlace aquí con el texto para que os leáis la exposición de motivos, que establece claramente las razones por las cuales se pone en marcha esta proposición de ley, ¿de acuerdo? Habla de estos casos de ciudadanos españoles y españolas que emigraron y que perdieron la nacionalidad por adquirir otra, o las modificaciones, o los casos en los que ciudadanas españolas, pues bueno, al casarse perdieron la nacionalidad española con respecto a los antiguos códigos civiles y no podían transmitir su nacionalidad a sus hijos, etcétera, etcétera. Pues bien, y de las injusticias que se produjeron en no contemplar determinados supuestos en la ley de memoria histórica, la ley 52/2007, que dejó fuera, en muchos casos, dejó fuera a muchas personas de la posibilidad de adquirir la nacionalidad
acreditando su condición de descendiente de español. Pues básicamente habla mucho de los nietos, porque la mayoría de los supuestos son nietos de descendientes de españoles, de los que emigraron por razones económicas, por razones de la guerra, y por eso se la conoce como ley de nietos, o siempre hablamos de ley de nietos refiriéndonos a estas normativas de adquisición de la nacionalidad para descendientes, ¿ok? Pues bien, es muy interesante que os leáis la exposición de motivos. Yo no la voy a leer aquí, ¿vale? Porque, bueno, si queréis la podemos leer un poco para que veáis por qué se pone en marcha esta iniciativa legislativa. Habla la exposición de motivos de lo siguiente. Durante el siglo XX, ciudadanos españoles y ciudadanas españolas debieron emigrar forzosamente del territorio español por cuestiones políticas y económicas. Sin embargo, ese exilio acudiciado por el miedo al hambre, y el hambre, no impidió el mantenimiento de fuertes lazos entre España y los exiliados y sus descendientes, que tuvieron y tienen una visible impronta en las colectividades de emigrantes en los países de acogida. Esos descendientes de emigrantes se muestran fuertemente vinculados a sus raíces y se enorgullecen de su identidad. Por más satisfacciones que se hayan obtenido en los países de destino, la expatriación, el destierro forzado y el siempre doloroso desarraigo marcaron las vidas del colectivo emigrante y continúan haciéndolo en sus descendientes. Sin duda, esto es una de las razones por las que todavía muchos de vosotros, que sois descendientes de emigrantes, tenéis un vínculo con vuestras raíces, con España, con vuestros ascendientes españoles. Con la aprobación de la Ley 52/2007, el 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se permitió la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el segundo grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles, ya sabéis, hijos y nietos. Así, se atendía a una legítima pretensión de la emigración española, al incluir a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española en el exilio. Esa es la famosa ley de memoria histórica, y que ya os recordamos que los dos supuestos principales eran el de hijos y nietos, ¿de acuerdo? Esta posibilidad, recogida en la disposición adicional séptima de dicha ley y sometida a un plazo de caducidad de 2 años, que luego fue prorrogado, proporcionó una vía de acceso a la nacionalidad a muchos descendientes de españoles que residen en el exterior, por motivos de exilio, contribuyendo así a la obligación de saldar aquella deuda histórica. Sin embargo, si bien la medida fue muy bien acogida, de hecho todavía, como sabéis, hay muchos procedimientos en trámite, también acogida fue que miles de personas solicitaron la nacionalidad y todavía hay muchas personas que están esperando que esos procedimientos se resuelvan en algunos consulados, ¿vale? Decíamos que si bien fue muy bien acogida, ¿vale?, y permitió el acceso de muchos de los solicitantes a la nacionalidad española, la interpretación restrictiva de la referida disposición adicional séptima impidió que algunos descendientes españoles y sobre todo de españolas que abandonaron nuestro país en un momento de extrema gravedad y pobreza pudieran obtenerla. Es decir, se interpretó de forma muy restrictiva la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica y muchas personas quedaron fuera de esa normativa, no pudieron acogerse a estos supuestos para adquirir la nacionalidad. Con esta norma lo que se pretende es, pues bueno, corregir esos defectos y ampliar los supuestos de adquisición de la nacionalidad española para algunos de los supuestos que no quedaron contemplados en la Ley 52 del año 2007, ¿ok? Bien, de hecho siguen existiendo diversos supuestos, dice la exposición de motivos, que exigen una reparación, que con el actual marco normativo no se ha producido. Bien, repetimos, hay una normativa ahora mismo en el Congreso que viene un poco a decir lo mismo, ¿vale? Y que estamos pendientes, que también el objetivo es reparar esto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí este texto que estoy leyendo a mí me gusta bastante porque es muy claro con los supuestos, ¿vale? Así, dice la exposición de motivos, es preciso ofrecer una salida a las siguientes realidades. Ojo, porque estos son los casos en los que vosotros, descendientes de españoles, tenéis que verificar si estáis dentro de alguno de estos supuestos, ¿vale? Vamos a empezar. La inmensa mayoría de los nietos y nietas de aquellas españolas de origen, habla de españolas de origen, nacidas en España y casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Antes de la aprobación de la Carta Magna de la Constitución, la mayoría de aquellas españolas perdían su nacionalidad al contraer matrimonio con un no español. Durante la vigencia de la disposición adicional séptima,
la ley de memoria histórica, solo pudieron acceder a la nacionalidad aquellos nietos de mujer soltera o emigrada entre el 36 y el 55. Aunque sucesivas reformas legislativas han hecho posible la recuperación de la nacionalidad por parte de la mujer emigrada, en muchas ocasiones la recuperación se efectuó tras el nacimiento de su descendencia y no posibilitó la transmisión de la nacionalidad. Bien, clarísimamente este supuesto se está refiriendo a las españolas, ¿vale?, que antes de la Constitución del 78 salieron de España, se casaron y no pudieron transmitir la nacionalidad a sus hijos. Este está reconociendo esto. Este supuesto está reconociendo la posibilidad de que a partir de esta normativa se puedan adquirir la nacionalidad por estas vías, ¿vale? Segundo supuesto, los hijos de quienes obtuvieron, ¿vale? Bueno, no estamos hablando de los supuestos, sino habla de la exposición de motivos de diferentes realidades. Esto es una realidad, la de las españolas que emigraron y se casaron en el extranjero con ciudadanos extranjeros. Bien, otra realidad. Los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen mediante la Ley 52/2007, que al momento de la entrada en vigor de la disposición adicional séptima, eran ya mayores de edad. A día de hoy se mantienen divisiones en el seno de las familias, ya que unos hijos, los entonces menores de edad, sí lo poseen y otros no. Los que entonces eran ya mayores de edad, no. Bien, este es el caso típico, ¿vale?, para el cual muchos extranjeros han solicitado arraigo familiar. El caso típico es español que adquiere la nacionalidad por memoria histórica, ¿vale?, por la Ley 52/2007, y puede transmitir por derecho de adopción su nacionalidad a sus hijos menores de edad, pero los que eran mayores de edad no pudieron adquirir la nacionalidad porque ya eran mayores de edad, no podían ejercer el derecho de adopción, ¿vale? Este caso, ahora mismo estos mayores de edad han podido regularizarse, muchos de ellos a través del arraigo familiar como hijos españoles de origen, pero no han podido conseguir la nacionalidad por opción, ¿vale? Han tenido necesariamente que esperar un año para adquirir la nacionalidad por residencia. Pues bien, esta es otra realidad que pretende, vamos a decir, afrontar esta normativa, ¿vale? Además, este caso típico es uno de los más típicos, ¿vale? Tercera realidad. Los nietos y nietas de las personas emigradas por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de su hijo o hija. Es decir, extranjeros que emigraron por razones económicas, ¿de acuerdo?, y que tuvieron la nacionalidad del país de acogida y luego nacieron sus hijos y sus hijos perdieron la española y sus hijos adquirieron la nacionalidad del país de acogida. Ojo, porque a todos estos hay muchos también se les permitiría conseguir la nacionalidad por opción. Es decir, este es el famoso caso de la ley de nietos. Mi abuelo era español, aunque emigró, consiguió la nacionalidad argentina o la venezolana, y luego a raíz de ahí mi padre y yo somos argentinos o venezolanos, pero mi abuelo originariamente, antes de adquirir la nacionalidad venezolana o argentina, era español. Pues bien, este es un caso típico muy muy importante de posibilidad de adquirir la nacionalidad por opción que contempla esta nueva normativa, ¿vale? Habla de una cuarta, vamos a decir, realidad, ¿vale? Los nietos y nietas de nacionales españoles que, habiendo ostentado la nacionalidad, la han perdido por no ratificar su deseo de conservarla a cumplir su mayoría de edad. Algunos de ellos pudieron recuperar su nacionalidad y otros no, debido a la falta de la instrucción específica para el supuesto en particular, que dejó esa posibilidad a la interpretación de cada registro consular. Aquí tenemos el cuarto supuesto que contempla esta normativa. Bien, la exposición de motivos sigue hablando. Os vamos a dejar aquí el texto para que vosotros lo podáis descargar y lo podéis leer tranquilamente, ¿vale? El cuarto supuesto, bueno, la exposición de motivos, sigue un poco hablando de un poco que el objeto de esta ley, dice, es el de recuperar situaciones injustas o asimétricas surgidas por la falta de reconocimiento de la nacionalidad a ciertos casos específicos de descendientes de españoles y españolas, ¿de acuerdo? Y así habla la exposición de motivos, se detalla un procedimiento reglado en lo que se refiere al reconocimiento y cumplimiento del criterio de ius sanguinis. Bien, dice, por todos los puestos, ¿vale? Por todos los puestos,
pues bueno, los grupos parlamentarios de la izquierda confederal, Adelante Andalucía, Més por Mallorca, Més Madrid, Compromís, Llero Avall, Cataluña en Común, propone la aprobación por el Pleno del Senado la siguiente proposición de ley en materia de concesión de nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles. Ojo, porque hace unas semanas hablábamos del proyecto de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, y uno de los puntos de los que destacábamos era la aprobación de una ley, ¿vale?, para los descendientes de progenitores españoles. Pues este texto es lo que es la reivindicación de o lo que se marca en ese proyecto de gobierno. Este texto podría ser la respuesta a ese punto que hablábamos hace unas semanas sobre lo que quieren hacer el nuevo gobierno del PSOE y de Unidas Podemos con respecto a los descendientes de españoles, ¿vale? El artículo primero, así ya empezamos ya un poco lo que la proposición de ley establece lo siguiente. Ya vamos a empezar con los artículos, ¿ok? Bueno, pues el artículo primero de la nueva ley de descendientes o de esta proposición de ley para descendientes, recordamos que es una proposición de ley que ha entrado al Senado, debe ser aprobada en el Senado, pasar al Congreso, discutirse, hacer enmiendas, aprobarse en el Congreso y luego ratificarse o aprobarse en el Senado, ¿vale? Pues el artículo primero establece ya, antes hablábamos de la exposición de motivos, que establecía unas realidades, ahora ya sí que hablamos de el artículo primero que establece lo siguiente. Y aquí están los supuestos clarísimos en los que hay que fijarse para ver si vosotros, descendientes de españoles, estáis en estos supuestos que establece el artículo primero de la proposición de ley. La presente ley posibilitará la concesión, primer supuesto, la concesión de la nacionalidad española de origen mediante una declaración de opción a los hijos de aquellas personas originariamente españolas nacidas en el extranjero, ¿vale? Hijos de aquellas personas originariamente españolas nacidas en el extranjero. De esta forma podrán acceder a la nacionalidad española los nietos del emigrante español varón que mantuvo su nacionalidad hasta el nacimiento de sus descendientes, y los nietos de aquellas mujeres españolas emigrantes, con independencia de si la inmigrante española mantuvo, perdió o recuperó su nacionalidad antes del nacimiento de sus descendientes, ¿vale? Os vamos a poner aquí el texto para que lo leáis tranquilamente, porque este sería el primer supuesto de motivo de adquisición de la nacionalidad por opción. Ojo, un procedimiento sencillo de nacionalidad por opción. Bien. Siguientes supuestos. Asimismo, se concederá la nacionalidad por esta vía a aquellos nietos de quien adquirió la nacionalidad del país de acogida por razones económicas, ¿vale? Bueno, este es dentro del primer supuesto, lo establece la norma como A y un segundo párrafo. Asimismo, se concederá la nacionalidad por esta vía a aquellos nietos de quien adquirió la nacionalidad del país de acogida por razones económicas, ¿vale? Bien. El típico caso del español que se fue a Venezuela y por razones económicas consiguió la nacionalidad venezolana, pues los nietos podían acceder al derecho de opción según este articulito. Bien. Segundo supuesto, B. La concesión de la nacionalidad por la vía de opción, en la presente ley, posibilitará la concesión de la nacionalidad por la vía de opción a los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción. Este es el caso de los hijos mayores de edad que no pudieron acceder al derecho de opción con la ley de memoria histórica, pero ahora sí se les reconoce esa posibilidad para, vamos a decir, solventar la desigualdad que hubiera ocurrido con respecto a sus hijos a sus hermanos menores de edad, ¿vale? La concesión de la presente ley posibilitará la concesión de la nacionalidad por la vía de opción a los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción. El caso típico de aquellos que están optando a la residencia por arraigo familiar. Ahora podrían acceder a la nacionalidad por opción y no tener que esperar un año de residencia, ¿de acuerdo?, para poder
conseguir la nacionalidad española. ¿Ok? Bien. Tercer supuesto, la presente ley posibilitará la recuperación de la nacionalidad española para aquellas personas que, siendo españoles de origen, no lo han ratificado al cumplir su mayoría de edad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24.1 y 24.3 del Código Civil. ¿Ok? Aquí tenemos los tres supuestos. Estos son los tres supuestos, o vamos a decir casi cuatro, ¿vale? Porque el primero, hay dos, realmente en el primero hay varios, ¿vale? Hay dos, ¿vale? Los supuestos que contemplaría esta nueva ley de nietos, ¿vale? Bien, y la normativa, esta proposición de ley, establece además ya cómo se prueba el cumplimiento de estos supuestos, es decir, con qué documentación. El artículo 2 de la proposición de ley ya habla de la documentación. Aquí no vamos a extendernos mucho, no nos vamos a extender mucho, pero ya habla de que la condición de descendientes de españoles deberá aprobarse con los siguientes documentos. Ya empezamos a hablar de procedimiento, hemos hablado de los supuestos y de procedimiento, es decir, qué documentación va a ser la necesaria para acreditar la condición de descendiente de español, ¿de acuerdo? De descendiente de español. Y habla de, para los hijos de españoles emigrados, certificación literal de nacimiento, certificación literal de nacimiento del padre o madre, etcétera, etcétera, etcétera. Para los nietos de abuelos españoles emigrados, certificación de nacimiento del interesado, del padre, del abuelo, etcétera, ¿vale? Es decir, establece los tres supuestos básicos y la documentación que va a ser necesaria, que es muy sencillita, ¿de acuerdo? Básicamente son partidas de nacimiento para demostrar el vínculo de parentesco, ¿vale? Para hacer estos expedientes de nacionalidad por opción, ¿vale? El artículo 3 habla del procedimiento, ¿vale? Y aquí es necesario detenerse porque es muy interesante teniendo en cuenta que los grandes problemas de esta normativa, por lo menos de la ley de memoria histórica, fueron el retraso y el caos que hubo en los consulados para poder solicitar, para poder tramitar, etcétera, ¿vale? Así que vamos a detallar un poco más cómo es ese procedimiento. Pues bien, el artículo 3 de la normativa, ¿vale? Que como decimos apenas tiene 3 artículos, establece el procedimiento. Y lo primero que nos dice es que el interesado al acceso de la nacionalidad española deberá concertar una cita para aportar los medios de prueba en aquella demarcación consular correspondiente a su lugar de domicilio o, si se encontrara en España, en el registro civil central. Claramente establece cuáles son los órganos que se van a encargar del procedimiento, que son los consulados, si el extranjero está si el ciudadano extranjero vive fuera de España y si vive en España, el registro civil central, ¿vale? La solicitud de la cita para aportar estos medios de prueba para la concesión de la nacionalidad se realizará normalmente, ojo con esto, normalmente por vía telemática, de forma telemática, a través de páginas web que habilitarán los distintos consulados de cita previa, ¿vale? O el registro civil que habilitará también un sistema de cita previa para ir al registro civil central, ¿de acuerdo? Aquí en Madrid y hacer, vamos a decir, la aportación, la cita para aportar los documentos. Dice que sin perjuicio de la obligación de permitir la solicitud por medios no telemáticos. Bien, aquí habla de cita, no aclara muy bien si se trata de un procedimiento de solicitud telemática, ¿vale? O de solicitud por medio no telemática, porque habla de solicitud de cita telemática, pero luego habla al final del párrafo de sin perjuicio de la obligación de permitir la solicitud por medios no telemáticos. O sea, hay un poco de confusión. Como veis, se establece un procedimiento mediante el cual el interesado, ¿vale? Los artículos siguientes, los puntos siguientes al artículo 3 que habla del procedimiento, establece un procedimiento, como decimos, en el cual el interesado hace una solicitud a través de una plataforma telemática, una cita, mejor dicho, una plataforma que va a ser común, ¿vale? Ya os establece por aquí una disposición adicional, segunda, en el cual va a haber una plataforma común de solicitud de cita para todos los registros civiles consulares. Y el interesado va a hacer la solicitud de la cita por vía telemática. Se le va a dar una cita, va a comparecer en el registro civil y una vez que comparezca en el registro civil, ¿vale? Va a aportar la documentación de la que hablábamos anteriormente. Una vez que se aporta esa documentación,
el registro civil va a valorar, va a tener 6 meses, si todo está bien, pues perfecto, va a tener 6 meses para valorar la documentación y remitirla por vía telemática a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Si no está bien la documentación, pues va a solicitar al interesado que aporte nueva documentación. Le va a hacer un requerimiento con una nueva cita para aportar documentación. Hemos dicho anteriormente que la documentación no era muy complicada de obtener, es documentación relativamente sencilla. Bien, cuando remita la documentación por vía telemática a la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General va a tener que valorar todo y emitir una propuesta de resolución en el plazo de 6 meses para que el Ministerio de Justicia dicte la resolución definitiva. Ojo, porque si no lo hace en este plazo de 6 meses, el silencio, la falta de respuesta, ¿vale? La falta de respuesta es positiva. Esto es sumamente importante. La ausencia de respuesta por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado en 6 meses va a ocasionar un silencio administrativo positivo, una resolución estimatoria de la solicitud de nacionalidad. Esto es súper novedoso, al contrario de lo que ocurre en los expedientes de nacionalidad por residencia, que el silencio es negativo. En este caso, el silencio será positivo. Habrá que ver cómo es posible tener un control desde el momento que se envía por los registros civiles consulares a la Dirección General de los Registros del Notariado, cómo podemos saber nosotros, ¿vale? Cómo podemos saber nosotros que el expediente se ha enviado, en qué fecha, para empezar a contar ese plazo de silencio positivo, porque a partir de esa fecha podemos considerar como estimada la solicitud. Esto me gusta mucho, ¿eh? Ya veremos si finalmente si finalmente el texto definitivo contempla esta posibilidad de silencio positivo. Bien, si finalmente se dicta una resolución favorable, se notificará